Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Excelente lunes 27 de abril del 2020. Buen inicio de semana. Mi nombre es Pablo Marín y me acompaña Arturo Aramburu con este arranque de noticias en Alto Parlante, su programa favorito. De política. De política en general. Y otras de cosas. Lo que sea, güey. Y otras cosas. Estamos felices, estamos contentos. Para nosotros siempre es un placer hacer estas emisiones, especialmente cuando nos damos cuenta que hay noticias carnositas, güey, para platicar el lunes, para ver qué pasó el fin de semana, para llevarles la información más certera, para que ustedes digan, por fin llegó mi fuente de información confiable. Eso soy yo rarísimo, pero donde puedo ver. Alto Parlante, señoras y señores. Donde puedo entender, y esa es la palabra clave, donde puedo entender realmente qué es lo que está pasando. Y el día de hoy vamos a hablar de algunos temas mexicanos, pero claro que sí, vamos a hablar del tema de Corea del Norte y Kim Jong-un. Kim Jong-un, que se especulaba, se decía que estaba muerto, que estaba vivo, que estaba muy enfermo. De parranda no andaba, o sea, no se sabe. Mamá solo salía a tomar, algo así puede haber pasado. Pero entonces lo vamos a tocar ese tema, vamos a explicarles qué ha pasado y vamos a explicarles también por qué es una noticia tan importante, ¿no? O sea, por qué hay que entender de qué va todo esto. Claro. Pero si les late, empezamos con noticias mexicanas que no son menos importantes. A ver, es un escandalazo lo que estamos a punto de platicarles. Está cañón. Y además es que no es un tema que en los medios ustedes vayan a poderlo ver porque no se está hablando en los medios tradicionales de esto. Muy probablemente esto es una premisa para muchos de ustedes y nos encanta traerlo porque creemos que es un tema sumamente importante, sumamente relevante, sumamente incongruente y que creo que debería de ser pólvora allá afuera. O sea, nuestra generación creo que tendría que ser mucho más fuerte, mucho más tajante y castigar mucho más este tipo de temas. Y este tema va de la mano de un concepto que es corrupción pura, que se le llama nepotismo. Una forma más de corrupción. Y yo creo que es de las más cínicas, güey. Sí. El nepotismo quiere decir que tú beneficias a tus amigos o a tus familiares para que estén en algún puesto, aunque no se lo merezcan, aunque no sean competentes para hacerlo. Exacto. O aunque no tengan absolutamente nada que ver con lo que tiene que hacer o con las funciones de ese puesto. Y hay una figura en el gobierno de México que es la secretaria de la Función Pública. Así es. Que tendría que estar con la lupa bien puesta para que este tipo de cosas no sucedieran. Exactamente. El gran pedo de todo esto. Esa es su función. Sí, el gran pedo de todo esto es que ella es la que está incurriendo en acciones de nepotismo. No. Y no es una, ni son dos. 3. Ni son 10, güey. A la madre. Son más. Es una cloaca. O sea, es un cártel, güey. Lo que ella está haciendo es Irma Eréndira Sandoval y su equipo. Entonces, y su familia. Para quienes no la ubiquen, ponemos aquí la foto de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Ella goza de un sueldo de 159,536 pesos. Pero ese no es el problema del asunto. Es que ella dijo, ¿cómo le hago para llevar más dinero a mi familia? ¿Cómo le hago para que los míos gocen de más beneficios? Vivan bien, estén acomodados y tranquilos. Y se puso a reclutar. Dijo, por lo menos que estos 6 años nos vaya bien. Oye, de Headhunter podría ser buenísimo. De Headhunter la rompería. Y pues aquí empieza la lista. Pues el número 1 con quien vamos a arrancar es Reibel Ballesteros Corona, que no es nada menos que el tío de la secretaria. Y resulta que está en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, escucha esta incongruencia, y Protección de Datos Personales. Él está ocupando actualmente la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que si bien no es un puesto que depende de ella, sí es un puesto que es muy relevante y que definitivamente merecería una observación a cargo de ella, ¿no? Y es un puesto importante. O sea, sí, es un puesto muy relevante. En el INAI, güey. O sea, es el lugar, es el instituto en donde en teoría los mexicanos tenemos la opción de pedirle al gobierno cuentas e información sobre lo que realmente está pasando en el gobierno para que nosotros podamos decir, oye, si me roban, no me roban, son eficientes o no, hay hermanos o no hay hermanos, hay tíos o no. y resulta que sí hay. Porque resulta que sus dos hermanos también, Netzaí Sandoval Ballesteros y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, están dentro de la función pública. El primero es director general del Instituto Federal de la Defensoría Pública, del Consejo de la Judicatura Federal, y el segundo es delegado del gobierno en Guerrero, perteneciente a la Secretaría del Bienestar. Y este cabrón también tiene un sueldazo, güey. Sí. 126,617 pesos. Entonces, es un dinero. De arranque ya van 300,000 pesos para Irma y sus hermanos. Al mes. ¿No? Y con eso pues, alcanzaría para que vivieran
lo suficientemente dignamente, bien, güey, ¿no? que ¿Sí les vivan alcanza bien. la canasta básica o no? Les alcanza poca madre, cabrón. Y bueno, no se quedaron ahí. Quisieron llevarlo aún más allá. Y resulta que la prima, Galia Schuen Lan Sandoval Jacobo, es prima de la secretaria y ocupa el puesto de segundo secretario en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y aquí creo que nos saltamos un punto que es importante mencionar antes de seguir con la lista, porque hay un puesto que ahorita ya no está ocupado por un familiar, pero fue ocupado por su mamá, Irma del Carmen Ballesteros Corona. Fue directora general adjunta de la Secretaría de Educación Pública, güey. Oye, pero es que le debe la vida. Del 25 de enero al 1 de agosto del 2019, ella percibió 81 mil pesos mensuales por estar al frente de la dirección. Y no es su prima, es su mamá en específico. Exacto. Ahora, además está Moisés Reyes Sandoval, que es primo y de la secretaria. Él es diputado local del Distrito 7 en Acapulco, que obviamente quizá este puesto no es designado por ella, pero obviamente es parte de toda una estructura en donde han logrado meterse hasta las entrañas del partido y del poder para poder mantenerse. Hasta donde se les permita, porque faltan las primas. Por ejemplo, Karina Díaz Ballesteros, agregada administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rebeca Espejel Ballesteros, subdirector de área de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y también el esposo de Irma Heréndira, John Ackerman, que de él se ha hablado bastante. De entrada tiene un programa. Pésimo, por cierto. Muy no, ni lo busquen. En el gobierno. Y también es parte del Comité Técnico de Evaluación de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral. Fíjate. Ahí puede meter su cuchara de otras maneras. Ahora, esta información, ¿cómo se supo? Se accedió a las bases de datos de la nómina transparente de la Secretaría de la Función Pública, a la Plataforma Nacional de Transparencia, a Declaranet y al portal del INAI. Entonces, gobierno federal, si crees que la gente es pendeja, te equivocaste. Si crees que la gente es ciega, te equivocaste. Y si crees que la gente no va a hacer presión para que en algún momento salgas a declarar qué está pasando con esto, te estás equivocando. Sí, completamente. O sea, eso es lo que debería de pasar. Completamente. Porque estábamos platicando hace rato, ¿qué podemos hacer, güey? O sea, ¿realmente qué nos queda a nosotros como mexicanos para que este tipo de cosas dejen de suceder? El tema es alzar la voz. El tema es darlo a conocer, compartirlo, que si tú nos estás viendo en casa y este tema te da rabia como a nosotros, lo compartas. Y eventualmente lo que creo es que tendríamos que llegar como sociedad a empezar a castigar mucho más este tipo de actos. En otros países, a las personas corruptas se les cierra socialmente, ¿no? Se les completamente se les deja a un lado. En nuestro país, en un sistema en donde la parte penal no funciona, no existe. Pues por lo menos que la parte social se pene. Pero hoy lo que vemos en la sociedad es que todo mundo está conviviendo con políticos corruptos, con todo tipo de empresarios que no están haciendo las cosas bien, como si nada. Deberíamos realmente de tomar cartas en el asunto como sociedad y ser mucho más tajantes en este tema. Exacto. Pero bueno, continuamos con las noticias. Ya veremos qué pasa con esto y te vamos a estar platicando hasta tu casa cómo sigue procediendo todo este tema. Si se escucha un perrito en la grabación Estamos de fondo, grabando en casa, sí. Estamos grabando desde la casa, güey. El vecino tiene perro. De repente se escucha el ladrido, güey. Sí. Me disculpa por eso. Espero que no distraiga tanto. Pero bueno, seguimos platicando del México en el que todos los días por la mañana Andrés Manuel es tendencia en redes sociales. En Twitter, por lo menos, hoy en la mañana estuvo quemando empresas, güey. Diciendo algunos nombres de empresas que no están cumpliendo con las medidas sanitarias. No mencionó a ninguna de Grupo Salinas. ¿Quién sabe por qué, güey? Qué raro, güey. Y es del si no saben de qué estamos hablando, vean el capítulo 7 de Alto Parlante y podrán saber muchas más cosas. Entonces, si el gobierno se está enfocando en decir pendejadas y en no atender lo importante, el sector privado sí lo está haciendo por su parte, ¿no? Y fíjate que por fin aparece algo de esperanza dentro de este tema económico, porque por fin el Consejo Mexicano de Negocios junto con el brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo van a empezar a manejar un fondo, y el día de ayer justamente lo anunció Alejandro Ramírez, que es de nada más y nada menos que 12,000 millones de dólares. Nada más para que se den una idea, son 290,000 millones de pesos que están pensando entregar como créditos a 30,000 empresas. Entonces, si hacemos una división simple, son alrededor de $400,000 por empresa, más o menos 10 millones de pesos, según como tomemos el tipo de cambio. Y es la verdad, esto me parece una esperanza para México real. Claro. O sea, el que los empresarios se hayan puesto de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para realmente hacer algo, para así rescatar a las micro, pequeñas y medianas empresas, no a los emporios, no a los monopolios,
a las micro, pequeñas y medianas empresas que generan más del 50% de la actividad económica del país. Oye, es realmente algo digno de aplaudirse. Sí. Sin embargo, pero Andrés Manuel no lo aplaude. Hoy en la mañana, y aquí lo cito textualmente, dijo: no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes. Imagínense que el presidente se entera que ya hubo un arreglo y ya solo Hacienda lo avale. Es mucha prepotencia. No mames, Andrés Manuel, te están mandando un puto salvavidas. Tómalo y cállate. O sea, es como si se te está muriendo el hijo, tú estás ausente y llega alguien con la medicina para salvarlo, se lo da en la boca y tú te enojas porque no te preguntó antes. Carajo, Andrés Manuel, están salvando lo que tú no estás siendo capaz de salvar. No hagas nada. Afortunadamente no necesitan la bendición del presidente y esto se va a hacer, va para adelante y pinta para que al menos sea una buena iniciativa. Secretaría de Hacienda sí lo tiene que avalar, ¿cierto? Correcto. Que además el secretario creo que ha hecho una labor extraordinaria y ha estado muy a la altura. Pues digo, por lo menos dentro de lo que está amarrado, ¿verdad? Sí, exactamente. Por lo menos llevándole un poquito la contraria a Andrés Manuel, ¿no? O callándose cuando no está de acuerdo. Exactamente. A ver, no es lo único que ha hecho Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda también anunció que se emitió la colocación de bonos más grande de la historia de México. Fueron 6,000 millones de dólares y esto como emergencia para sacar dinerito para colocarlo ahora para el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Así es. ¿Cómo funciona un bono? Pones en el mercado tickets de tanta cantidad de dinero. Ellos fue 6,000 millones de dólares. Inversionistas de todo el mundo pueden decidir si comprarlos o no y ellos van a tener algún retorno de su inversión. Okay. Esto se dividió en 3 fases. Los primeros se van a vencer en 2025, los segundos se van a vencer en 2032 y los terceros se van a vencer en 2051. Les van a estar generando rendimientos y pues es deuda pública. Okay. ¿No? Aquí Gabriel Llorio, que es el subsecretario de Hacienda, dijo que esto no quiere decir que se endeuden más, que ya estaba contemplado en el presupuesto que se aprobó para el 2020. ¿Cómo? Ellos vieron venir el coronavirus que inició. Aquí yo me pregunto, ¿cómo chingado se aprobó algo que era para una emergencia que no se tenía ni idea que iba a ocurrir? No, porque... Entonces, ¿para qué se hubiera usado esa lana, güey? ¿O qué estaban pensando? Aquí el cuate lo que quiso decirle a la gente es: no nos estamos endeudando. Pero lo que no entienden y no les cabe en la cabeza es que endeudarse no está mal. No está mal que no tengas dinero. Cuando se usa bien. Exactamente. La deuda pública es algo que a lo que todos los países recurren, porque muchas veces te falta dinero para tus proyectos prioritarios, que esperemos que en este caso no sea Santa Lucía, no sea Dos Bocas y no sea el Tren Maya, güey. Sí, porque si lo van a terminar usando para eso, que regresen el dinero y que se quiten de broncas los cabrones. Totalmente. Esperemos que se use de la mejor manera. Hubo otras medidas que el presidente sacó hace unos días también, ofreciendo créditos también a los microempresarios. Bueno, las MIPYMES en general, ¿no? Uh-huh. Y estos, aquí yo nada más le veo un tema, ¿no? Uno, ya hay muchos otro tipo de créditos y de estrategias financieras para las MIPYMES. Como que ofrecer más créditos es complicado, sobre todo porque no estamos hablando de una crisis común y corriente en donde simplemente haya habido un bajón. Estamos hablando de un lapso en donde se dejó de producir y esta falta de producción generó un hueco, que no quiere decir que fácilmente se vayan a recuperar. Entonces, eventualmente les va a costar mucho más trabajo pagar ese dinero. Y además, agregaron un término que es que ese dinero se les va a prestar a las empresas solidarias. ¿Qué carajos es empresas solidarias? O sea, ¿bajo qué argumento tú explicas solidaridad? Pues bueno, ellos trataron de explicarlo y dijeron que serían aquellas empresas que no hubieran corrido gente en el lapso de abril, justo cuando inicia el coronavirus. Yo creo que esto es no solamente una estupidez, sino además súper arriesgado, porque estamos hablando de un momento en donde hay empresas que tienen temporalidades y que por la razón de ser de la empresa, a veces tienen gente, a veces no tanta, y es normal y está bien. Y hay gente que a eso se dedica. Me da miedo, güey, que los cabrones lo único que estén haciendo es poner más y más filtros para que nadie pueda acceder a esos créditos, güey. Pareciera que en la administración de Andrés Manuel lo que están buscando es poner solamente criterios que a buen corazón, arbitrarios, güey, funcionen para quien quiera, según el contentillo del presidente. Y a mí me parece que ese tipo de cosas pues solamente dejan una administración completamente opaca y no dejan las reglas claras para que podamos competir de una manera transparente las personas que realmente pudieran acceder a este tipo de créditos, ¿no? Una vez más, nos damos cuenta que si el gobierno no sale a rescatarnos, la gente sí lo hace. Y así el sector privado, por lo menos, sacando medidas que pueden funcionar de la mano del gobierno, en este caso, para impulsar un poco el resurgimiento de la economía mexicana. Que va a llegar. Estamos seguros que va a llegar. Poner esperanza en la gente y en otros empresarios es lo que tenemos que hacer como llamado en este programa para que esa sea la solución. Pero bueno, vamos con la sección favorita de todos, las noticias con prisa.
Esto es Noticias con Prisa. En chinga. El coronavirus en México es más letal que en Estados Unidos y China. En México la tasa es del 9.4%, mientras que en Estados Unidos y China es del 5.6 y 5.5%. Donald Trump señaló que sería interesante que se investigara el tratamiento contra el coronavirus inyectando desinfectantes. Las llamadas por intoxicaciones con limpiadores habían aumentado en un 20% en los primeros 3 meses de este 2020 y la empresa Lysol dijo que no sirve inyectándose y que no lo haga la población americana. Una obra del artista urbano Banksy amaneció con una actualización durante el coronavirus. Resulta que le pusieron un cubrebocas. Se trata de una representación de la joven con el arete de perla y esto es como una manifestación por la crisis que vive actualmente el mundo del coronavirus. Un niño en Tijuana cambió sus juguetes por despensa para su familia. Alexis, un niño de tan solo 10 años, colgó un letrero afuera de su casa comunicando esto. La imagen se volvió viral en redes. La ayuda no ha dejado de llegar y obviamente nadie está aceptando el juguete a cambio de la ayuda. Maravillosas estas buenas noticias, y es que además Lego inició la fabricación también de alrededor de 13,500 caretas. Esto, y lo dijeron a través de su cuenta de Twitter, para poner a salvo a los héroes de la salud que nos mantienen con bien. Y Airbnb también se sumó a ese llamado, solo aceptando reservaciones gratuitas para los médicos que luchan contra el coronavirus. Los que están registrados en la plataforma pueden ofrecer su alojamiento para que los doctores puedan utilizarlo y Airbnb no va a cobrar ninguna tarifa. Y pues eso fue todo por las noticias con prisa. Una sección que es Qué rapidísima. bonitas noticias hubo al final, fíjate. Muy bonitas noticias y creo que es refrescante escucharlo. Claro. Y saber que también están pasando cosas buenas en el planeta, ¿no? Sí, ahora, pero vamos a entrar yo también estoy comiendo al ansias. temazo, güey. Si tú te quedaste en el programa para escuchar esto, llegó el momento de explicarte qué pedo con Corea del Norte. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se especulaba de la muerte de este señor? ¿Y qué podría pasar si sí se muere este vato? ¿No? Sí. Fíjate que justo en la sección de noticias rápidas, el programa pasado, estábamos diciendo que pues, había estos rumores, ¿no? Y no se había confirmado nada. Y resulta que todo esto comenzó porque Kim Jong-un, que es el líder supremo en Corea del Norte, no asistió a los festejos de Kim Il-sung, que era su abuelo, quien fue el fundador de Corea del Norte como hoy lo conocemos. Y traducido un poco a mexicano para que entendamos de qué se trata eso, es como si AMLO no asistiera a un acto del natalicio de Benito Juárez el 21 de marzo, que todos conocemos y que no sé por qué en México es un día de asueto, o sea, pero no asistiera al acto Benito Juárez siendo su abuelo. Digo, Andrés Manuel mataría porque a Benito Juárez fuera su abuelo, ¿no? Pero no asistiera. Claro que el mundo se consternaría y dirían, oye, ¿qué carajos le está pasando al presidente? ¿Por qué no asiste a esto? Claro. Nunca había faltado. Entonces, cuando no asiste, empieza obviamente a haber rumores de que algo realmente grave tenía que haber estado pasando. Y entonces empieza a haber, pues, cosas y noticias, infiltraciones de que el líder supremo estaba bajo grave peligro y que probablemente había tenido una cirugía de corazón. Entonces, todo esto, obviamente, estamos diciendo que está siendo un rumor porque es un tema dictatorial en donde no hay contacto con el exterior. Viven como si fueran una isla. Claro. Viven completamente aislados del mundo. No hay internet. No lo son, no son una isla. No son isla, pero como si fueran. O sea, realmente no tienen contacto con el exterior, no pueden salir, no tienen información de nada. Pero hay que entender por qué. O sea, si me permites, les puedo platicar muy rápido la historia de Corea del Norte y por qué llegaron a ser un país tan hermético como lo son sus políticas, el día de hoy. O sea, durante décadas hemos visto... Bueno, han visto, yo no he vivido tantas décadas como para verlo, güey, que es de las sociedades más cerradas y secretas del planeta. Internacionalmente son considerados de las mayores amenazas del mundo actual por su tema de armas nucleares, que ahorita vamos a llegar a eso. Aproximadamente viven 24 millones de habitantes dentro de ese país. Y para entender por qué existe esta división política, tenemos que retomarnos a el año de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Mira que esto parece clases de historia, me embola, güey. Japón había ocupado la península coreana desde 1905. Se da la Guerra Mundial, el territorio, Japón pierde, güey, la Guerra Mundial y Estados Unidos y Rusia se ponen de acuerdo y dicen, vamos a dividir la península coreana en el paralelo 38. Rusia, tú te quedas con lo de arriba, yo me quedo con lo de abajo, Estados Unidos, y pues vemos qué tal funciona. Solo
funcionó 2 años, güey. Para 1950 ya existía una guerra entre ambas. Estados Unidos ocupaba todo el espacio aéreo de Corea del Norte, que pertenecía a la Unión Soviética. De hecho, esto se les enseña todavía a los niños en la escuela, güey, como parte de la propaganda del gobierno, güey. El adoctrinamiento. Exacto. O sea, Estados Unidos es el enemigo, ¿no? Claro. Para Corea del Norte. Y pues al día de hoy es uno de los países más pobres del mundo y viven violaciones de los derechos humanos muy cabrones. ¿Por qué se convirtió en potencia nuclear? Hasta 1970 su Producto Interno Bruto iba bien. Pidieron préstamos enormes y de repente, crisis del petróleo en 1973, se muere Mao Zedong en China, la Unión Soviética se derrumba en 1991 y los cabrones colapsaron. Ellos siempre vivieron con un concepto que se llama Juche, que es ideología de autodependencia. Entonces dijeron, somos independientes políticamente, autodependientes económicamente y somos también un país con autonomía militar. Se retiraron del Tratado de No Proliferación Nuclear y revelaron que tenían armas nucleares en 1990. Ahora, este país está muy relacionado con China y con Rusia. Exacto. A China le venden carbón y a Rusia y de Rusia importan todo su tema de petróleo energético. Claro. Entonces, por eso tienen relación con estos dos países. Y por eso es que es un país tan relevante, porque si ustedes lo ven en el mapa, probablemente digan es que no es tan grande, es que no, pero realmente, o sea, es un país sumamente relevante. Todo esto empezó, te digo, o sea, a hervir, ¿no? Los rumores, pero resulta que el viernes TMZ, que es un medio que normalmente pone chismes del mundo de la farándula, ¿no? Es el típico que pone que Paris Hilton hizo pipí en la vía pública, ese tipo de cosas. Pues resulta que saca con sus corresponsales en Hong Kong que había muerto el líder supremo de Corea del Norte. Y entonces a partir de ahí el resto de los medios empezaron a replicar la nota. Aunque el día de ayer un especialista de Corea del Sur en temas de seguridad dijo que esto era completamente falso y que estaba vivo. Toda la vida ha habido, después de lo que acabas de mencionar muy bien, un pique muy fuerte, una guerra muy fuerte entre Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, si alguien de Corea del Sur está diciendo que está vivo, a ver, el primer interesado en que esté muerto es Corea del Sur. ¿O no? ¿O no? Güey, es que imagínate la desestabilización, cabrón. ¿Pero bajo qué supuesto? O sea, a ver, este vato sí está loquito. Kim Jong-un y se sabe internacionalmente que ese vato está medio demente, güey. Pero capaz les ha convenido. Güey, capaz y la hermana está peor, güey. Fíjate que justo es eso. En el programa pasado lo que yo les decía es, ¿qué va a pasar? O sea, si este güey se muere, ¿quién va a sucederlo en el cargo? Porque a él se lo dejó su papá y a su papá su abuelo. Exacto. Entonces él tendría que dejar a un hijo suyo. Se supone, y esto es otra vez un rumor, que sí tiene un hijo, pero su hijo es muy chiquito. Se supone. Se supone porque nadie lo sabe. Entonces, si tuviera un hijo, pues él sería el que tendría que quedar. Pero como es un bebé o es muy chiquito, no se sabe la edad, entonces no está claro quién. Entonces podría ser que sea justamente la hermana Kim Yo-jong. Pero pues esto todavía no se sabe. Ahora, la hermana lo ha asistido durante los últimos años y ha sido una persona sumamente leal. Un tiempo no estuvo con él. Ahorita otra vez, durante los últimos años estuvo muy cerca y lo acompaña a todos lados y es quien lo asiste en todo tipo de cosas. Ahora, hay que considerar también que en Corea del Norte las decisiones no las toma únicamente este vato. O sea, existe una cámara de representantes. A ver, completamente controlada, ¿verdad? Estamos hablando de supuestos porque no se sabe mucho de aquel país, güey. Pero existe un esquema unicameral. Sí. Que hay 687 escaños, o sea, 687 representantes que pueden pertenecer al Partido del Trabajo de Corea, que está liderado por Kim Jong-un, por el Partido Socialdemócrata de Corea o el Partido Chandonista Chong-u. Y esto sí lo elige la gente. O sea, la gente vota y el voto es obligatorio. De hecho, supuestamente existe un 99% de participación en las elecciones. Sí, que en México debería ser igual, güey. Deberían obligarnos a votar. Fíjate que eso pasa en Argentina, por ejemplo. Y en Argentina las tasas son de arriba del 85%, porque si no vas a votar tienes que justificar o que médicamente era imposible que estabas hospitalizado o que estabas fuera del país por algo realmente serio. O sea, realmente tenías que estar fuera. Si no, tienes que ir a votar. Claro. En México estamos hablando de vota que como el 80%. 85%, 83%, depende de la elección. En México estamos con el 40%, estamos 40 felices, y tantos por ciento. Cuando son federales suben un poquito, pero o sea, sí, no mames. Digo, a ver, allá sucede porque si no vas a votar, quiere decir que no estás de acuerdo con el sistema y acuérdate que el sistema te provee de comida, de alimentos, de todo. Y además, aunque no fuera así y no dependieras de ellos, el sistema es el que te pone toda la programación de la televisión,
te educa a los hijos, haces absolutamente todo. Entonces, pues claro que vas a votar por lo que ellos dicen, porque no tienes otro input de información. No hay, o sea, no hay personas que opinen diferente. Todo está demasiado controlado. Ahora, vamos a ver qué pasa. Yo creo que pronto tendría que aparecer en algún lado este güey, ¿no? Aunque sea en una caja fúnebre, ¿no? O sea, porque tiene que aparecer de alguna manera. Güey. O sea, o muerto o vivo. ¿Por qué me río de esto, güey? Es terrible. Pero es que esto lo que hace es generar tensiones. La última vez, pues Trump lo que dijo es, pues, ojalá que le vaya bien, suerte, porque pues no puedes desearle nada más. Es uno de los enemigos muy fuertes de Estados Unidos. Del mundo, creo yo. Pues muy probablemente, digo, tiene armas nucleares, o sea, no es cualquier tipo. O sea, no y es de alto alcance. De hecho, chequé un poco la información y tienen 4 tipos de misiles de alto alcance que pueden llegar a cruzar el océano, güey. Y además loco, güey. Entonces, imagínate el riesgo. Cabrón. Exacto. Digo, ya veremos qué sucede. Yo creo que información va a salir. Va a seguir saliendo, seguro. Pronto, güey. Tardaremos en saber si siguen siendo rumores o si no, pero si lo vamos a estar, ¿no?, mencionando. Regresa como Robocop en altoparlante. Vamos a llevar toda esta información. Si te gustó cómo relatamos las noticias el día de hoy y entendiste el tema de Corea, que pues todos opinan al respecto, pero pocos logran entender, comparte el programa. Dile a tu gente que se suscriban a nuestro canal, que se suscriban al podcast, que escuchen recurrentemente Altoparlante, que es tu programa favorito de política y de noticias. El que ustedes estén al pendiente, que nos escriban, que nos digan qué es lo que están pensando, es nuestra gasolina y lo que nos mantiene realmente produciendo esto con muchísimo entusiasmo. Así es que suscríbanse, síganos y seguimos al pendiente y generan noticias para ustedes. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.